pero no podría dejar de dar el tema, pues es un tema muy importante, el cual tenemos que tomarlo muy en cuenta y aquí para adelante. Les agradezco muchísimo por la comprensión y por haberse levantado a poderme escuchar unos minutos, porque tampoco va a ser extensa la clase. Vamos a hablar las cosas más concretas e importantes del tema, lo que tienen que en realidad saber a su nivel de formación, que es de un médico general. Vamos a hablar de un tema que es el hipotiroidismo durante el embarazo. En primer lugar, decirles que el hipotiroidismo, pues, la segunda endocrinopatología más importante del embarazo después de la diabetes y es muy frecuente en nuestro medio y subdiagnosticada, por supuesto. Entonces, un poquito para recordar lo que es embriología. Ustedes recordarán muy bien que la glándula tiroides se origina en el suelo de la faringe a la tercera semana de la gestación. En su desarrollo migra a lo largo del conducto tirogloso hasta llegar al punto final en el cuello. Las hormonas que produce esta glándula comienzan a producirse a partir de las 11 semanas de gestación y los derivados de la cresta neural del último cuerpo branquial dan lugar a las células C medulares del tiroides. Es importante entender esto porque cuando alguien nos pregunta a partir de qué semana se producen las hormonas tiroideas, ya sabemos, a las 11 semanas, ¿no es cierto? Y hablando un poco de anatomía, decimos que la tiroides primero deriva del griego tireos, que es escudo, y aideos, que es forma. Tiene dos lóbulos conectados por el istmo y están ubicados en la parte anterior de la tráquea, entre lo que es el cartílago cricoide y la escotadura supraesternal. Tiene un peso aproximado de 12 a 20 gramos. Es una glándula muy vascularizada, de consistencia blanda. Se ubica en la región posterior entre las paratiroides. Entonces decimos, después de este pequeño recuerdo, que la glándula tiroides es tan importante y que cualquier trastorno puede alterar definitivamente desde el proceso mismo de la fecundación y más aún si ya se embarazó, puede traer serios problemas. Sin duda alguna, ustedes recordarán que en el eje hipotálamo hipófisis ovario, una de las características importantísimas para diagnóstico de infertilidad está el bloqueo de la glándula tiroides. Cuando el hipotiroidismo es importante, existen problemas de fertilidad, no hay ovulación y por lo tanto pues, se hace complejo. Para hacer el screening de infertilidad está el diagnóstico a través de la TSH y la T4 libre. Entonces definimos como el trastorno inmunológico consistente en la disminución de la síntesis o secreción de hormonas tiroideas por parte de la glándula tiroides, lo que conduce a alteraciones insuficientes a nivel celular afectando a todo el organismo. El hipotiroidismo es una enfermedad muy frecuente. En nuestro medio, hace muchísimos años atrás, el hipotiroidismo era una patología tan frecuente que existían zonas en las cuales prácticamente la gente manejaba el bocio, porque en realidad el bocio, si ustedes recordarán, es una reacción a una deficiencia ante la falla de algo, entonces la glándula comienza a crecer y entonces existen personas con cuellos gigantescos porque no existía lo que hoy en día tenemos, pues la sal iodada, existía la sal prácticamente gruesa, la sal que nos traían de Uyuni en adobes, y eso era lo que utilizábamos y consumíamos, entonces no había yodo suplementario de ningún lado. Y en esa época pues existía muchísima gente que yo todavía de niño he podido ver, personas con glándula tiroides muy crecida y puede ser un hipotiroidismo muy importante. Esto sobre todo veíamos en el lado de Quillacollo y, y de ahí pues resulta de que en esta zona pues en quechua les decían que tenían su cotu y los cotus eran los de Quillacollo, entonces tenían su cuello gigantesco por un tema de hipotiroidismo.
Como les mencionaba hace un momento, es la segunda causa de las complicaciones endocrinológicas después de la diabetes. O sea, ¿qué significa esto? O sea, que es súper importante. Y fíjense, la prevalencia es de 0,3 a 0,5% hipotiroidismo clínico. Y un de esa 2 a 3% de subclínico. O sea que de 100 embarazados, 2 a 3 probablemente tengan un hipotiroidismo subclínico. Subclínico quiere decir que no presentan manifestaciones y que probablemente hagamos más por un tema de screening a todas las embarazadas, les pedimos laboratorios y aparecen pues, que tienen hipotiroidismo subclínico. No síntomas, pero sí tienen trastornos en sus hormonas. Entonces lo que vamos más adelante a mencionar a cuánto se refiere hipotiroidismo subclínico, se presenta más o menos entre 0,5 a 2,5% de todos los embarazos. Es importante entender que en esta época del embarazo, definitivamente pues la glándula comienza a ser activa y comienza a de alguna manera pues a hacerse funcional. Y fíjense que la glándula comienza a ser tan importante y tan relevante que las mujeres, pues, a partir de esta semana, muchas veces en el embarazo necesitamos medicar de acuerdo a la dosis respuesta. Y en realidad eso es lo que sucede con el hipotiroidismo. Este cuadro es clave para que ustedes puedan entender lo que normalmente sucede y el desarrollo hormonal. Si pueden ver la barrita que para mí es ploma, es la concentración de hormona gonadotrofina coriónica. Esa gonadotrofina coriónica, perdón, voy a marcar en este momento para que podamos, aquí está. Esta es la gonadotrofina coriónica, esta plomita. Y cómo es su comportamiento. Su mayor pico lo tiene más o menos aproximadamente alrededor de la semana 10. Este es un comportamiento fisiológico normal hasta ver y estabilizarse y tener una concentración relativamente estable hasta el nacimiento. En cambio, la hormona tiroidea, primero la TSH, que es la estimulante, más bien tiene una tendencia a bajar en esta semana y luego se estabiliza. En cambio, la hormona, la T4 libre, pueden ver aquí en rojo, igual, sube. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que definitivamente pues existen trastornos tan importantes en el embarazo que es un mundo aparte el poder entender y terminar de comprender qué es lo que sucede. ¿Qué efectos importantes tiene en el embarazo? A nivel materno, pueden ver ustedes, aquí mencionamos, puede producir abortos espontáneos, puede producir anemia gestacional, puede producir desprendimiento prematuro de placenta y aumentar el número de tasas cesáreas. Y a nivel fetal, lo más grave, alteraciones del sistema nervioso central, bajo peso al nacer, parto pretérmino, síndrome de distrés respiratorio, restricción de crecimiento inútero y muerte fetal. Todos los efectos gestacionales son muy severos. Entonces, ¿qué es lo que se ha tratado de hacer? Un cribado de disfunción tiroidea, realizar este cribaje universal de disfunción tiroidea en el primer trimestre del embarazo. Nos lo recomiendan las principales asociaciones, el American College, el Royal College, la Sociedad Española de Gineco, la Asociación Internacional de Ultrasonido en Ginecología y Obstetricia, nos recomiendan que debemos hacer un cribaje de la disfunción tiroidea en el primer trimestre del embarazo. Por lo tanto, para evitar justamente estas complicaciones, tanto en la madre como en el feto, sobre todo en el feto, porque pueden traer trastornos congénitos severos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que exista esta disfunción tiroidea? Primero, en algunos casos, primero determinar la clínica de hipotiroidismo o de hipertiroidismo. Antecedentes de disfunción tiroidea, buscar bocios, cirugía o ablaciones de tiroides, pacientes portadores de anticuerpos antitiroides u otras enfermedades autoinmunes, diabetes tipo 1,
radioterapia previa sobre cabeza o cuello, mujeres en tratamiento con amiodarona, litio o expuestas a contrastes iodados radiológicos en las anteriores semanas. Entonces tenemos que nosotros indagar y buscar si es que hay algún factor de riesgo para que la glándula tiroides esté comprometida y nos traiga trastornos durante el embarazo. Otra cosa importante, gestantes en zonas de deficiencia de yodo, infertilidad, antecedentes de aborto o parto pretérmino, un índice de masa corporal mayor a 40. No se olviden que las hipotiroideas son generalmente las que ya son clínicamente demostrables, son personas con sobrepeso importante o, como les mencionaba hace un momento, tienen problemas de fertilidad. Buscar antecedentes familiares de hipofunción tiroidea o edad materna mayor a los 36 años. Entonces, ¿cómo lo clasificamos al hipotiroidismo? Le llamamos un hipotiroidismo primario, enfermedades medicamentosas o procedimientos que dañen el tejido tiroideo. Ahí, por ejemplo, ingresa lo que es la tiroiditis de Hashimoto. Secundaria, a procesos infiltrativos, traumas y cirugías. Y terciaria, a fármacos con deficiencia de yodo. Entonces, esa es la clasificación etiológica. Hay algunos antitiroideos, como por ejemplo litio, tionamidas, metimazol, carbimazol, propiltiorazol o ioduros. Hay otros, por ejemplo, como la amiodarona, que producen como hipertiroidismo. La amiodarona, no se olviden que utilizamos para pacientes con arritmia. Inductores enzimáticos, fenitoína, fenobarbital, rifampicina, carbamazepina, aceleran el claramiento hepático de la tiroides, de la tiroxina, el sulfato ferroso, sucralfato, colestiramina, hidroxilamina, alteraciones en la absorción de la levotiroxina. Por eso no se olviden, chicos, que la levotiroxina se debe tomar también en ayunas, que no consuman nada después, por lo menos de una media hora a una hora de ni comida ni ningún medicamento después de haber ingerido la levotiroxina. Inmunomoduladores como la interleuquina o los interferones. Entonces, clínicamente, ¿cómo lo clasificamos al hipotiroidismo? Clasificación clínica, subclínica y aislada. ¿Cómo es el diagnóstico? El diagnóstico hacemos a través de buscar que la TSH, normalmente la TSH tiene que estar baja y la T4 libre alta. Pero cuando existe este desequilibrio, la TSH pues baja demasiado y la T4 libre sube demasiado, estamos hablando de hipertiroidismo. Pero cuando la TSH sube demasiado y baja la T4, estamos hablando de hipotiroidismo. Y entonces, ¿cuáles son las medidas para poder diagnosticar? Entonces, estas son las medidas. Fíjense las diferencias que existen en cada trimestre de la gestación. En el primer trimestre, por ejemplo, la TSH es de 0,1 a 2,5. En el segundo de 0,2 a 3 y en el tercero de 0,3 a 3. Entonces va aumentando sus valores a medida que va aumentando el embarazo. Y en cantidad total la T4 lo mismo, de 5 a 12, luego de 7,5 a 18 microgramos. Entonces, y la T4 libre, todo esto lo mencionamos generalmente dependiendo de cómo están los valores antes del embarazo y después del embarazo. Pero durante el embarazo, pues van variando estos valores de manera importante. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que presenta cuando existe un hipotiroidismo importante? Fatiga, letargia, somnolencia, depresión, ronquera, piel seca, intolerancia al frío, aumento de peso, artritis. ¿Qué signos vamos a poder visualizar? Movimientos lentos, bradicardia, un edema duro que se llama mixedema, hiperreflexia, onicorexis, relajación retardada del reflejo rotuliano. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el manejo clínico? En el hipotiroidismo clínico, el diagnóstico preconcepcional, decimos que la TSH debe ser menor a 2,5
en el embarazo, en el primer trimestre, la TSH debe ser menor a 2.5 y en el segundo y tercer trimestre menor a 3. ¿El tratamiento cuál es? Levotiroxina a dosis altas, de 2 a 2.4 microgramos por kilogramo de peso en 24 horas. El seguimiento es perfil tiroideo, pero estas pacientes no se olviden que tenemos que darle dosis respuesta, porque en cada trimestre va variando. Y lo que tenemos que hacer cada 4 a 6 semanas, hacer sus controles hasta la semana 20. Y entre la semana 26 y a 36, nuevamente ajustar la dosis de levotiroxina en función a los resultados. Aquí llamamos hipotiroidismo subclínico. Decimos subclínico porque no presenta ningún signo ni síntoma. Más o menos la prevalencia que habíamos mencionado era de 2 al 5%. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Un seguimiento del perfil tiroideo cada trimestre. Tratamiento, levotiroxina. ¿Cómo diagnosticamos? Con una TSH mayor a 10 microgramos por unidades de litro en mililitro y la TSH mayor a 4 con anticuerpos tipo AC o antitiroglobulina 4. Esas son las dos maneras de hacer el diagnóstico de hipotiroidismo subclínico. Con una TSH mayor a 10 o una TSH mayor a 4, pero que esté relacionado a, a esto. Cuando existe una hipotiroxinemia, no está aclarado el mecanismo por el cual se produce una disminución de la T4 libre. Sin duda, una respuesta de la TSH. Se ha ido apuntando que la deficiencia de yodo podría tener un papel importante en su desarrollo. O sea, definitivamente tenemos que entender que pueden existir trastornos inmunológicos importantes, que de hecho el hipotiroidismo es uno de ellos, que nos pueden confundir. No existen estudios, como dice bien claro acá, que hayan demostrado algún tipo de beneficio en el tratamiento de la hipotiroxinemia materna con levotiroxina, por lo que aparte de suplementación adecuada de yodo, no se aconseja su tratamiento. Entonces, esto viene siendo un cuadro pues diferente al que normalmente estamos hablando de lo que es del hipotiroidismo. Entonces, hablamos de hipotiroidismo, chicos, desde un punto de vista en el cual tenemos que primero grabarnos algunas cosas que las voy a volver a repetir durante el embarazo. Primero, tenemos que hacer dosajes en el primer trimestre de TSH y T4 libre. ¿Para qué? Para determinar. Hablamos de hipotiroidismo subclínico cuando la TSH está aproximadamente hasta 10 y la T4 libre está baja. Hablamos de un hipotiroidismo clínico cuando la TSH está más elevada y la T4 libre está a baja. O sea, no existen hormonas tiroideas. Lo que tenemos que tratar de hacer es compensar. Segundo concepto importante que quiero que se grabe, que debemos hacer periódicamente dosajes de esta hormona con la finalidad de poder determinar que no existan problemas más serios y que la dosis las vamos adaptando de acuerdo a la respuesta de cada mujer. No es la misma dosis al principio, al medio o al final. Por eso dividimos en trimestre el embarazo. Tratamos de hacer controles periódicos cada 4 semanas para determinar una dosis adecuada. Cuando ya existe un hipotiroidismo clínico marcado, pues definitivamente hasta el portero del hospital nos dice, esa paciente gordita con los pies hinchados es una paciente hipotiroidea. Entonces es importante para mí, chicos, que ustedes entiendan lo que definitivamente es este problema. ¿Qué más quiero decirles? Decirles de que el hipotiroidismo es una patología tan frecuente que la subdiagnosticamos. La mayor parte de las veces las diagnosticamos en los hospitales o en las instituciones grandes. ¿Por qué? Porque tenemos a mano exámenes de rutina. A todas las mujeres embarazadas debemos hacer dentro de la rutina pues este laboratorio. Las más de las veces pedimos toxoplasmosis como si esa fuera la solución. La toxoplasmosis pues no vamos a poder hacer nada. El citomegalovirus no vamos a poder hacer nada. Les pedimos todos estos laboratorios muy bien, pero el hipotiroidismo sí vamos a poder solucionar.
vamos a prevenir y vamos a evitar que los niños nazcan o las niñas nazcan con problemas de hipotiroidismo congénito, porque es una patología relativamente frecuente. Bien, chicos, les agradezco por su atención. Si alguien tuviera una pregunta, con todo gusto. De todos modos, mis diapositivas voy a compartir con sus compañeros con los que estoy pasando yo en este momento prácticas. Si alguien desea hacer alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Doctor, buen día. Yo tengo una pregunta. Dime. Nos estaba mencionando los efectos, ¿verdad?, que tiene en la madre y en el feto. ¿En algún momento puede llegar a presentarse con este efecto como motivo de consulta en emergencia? ¿Cuál sería el caso o el cuadro más riesgoso donde tenemos que actuar ese rato de forma crítica, digamos? Perdón, no te entendí muy bien lo que me quisiste decir o lo que me estás queriendo pedir. En una paciente con hipotiroidismo, que, o sea, un cuadro grave, agudo, no existe, pero a ver un poco más, trata de explicarme, por favor. Por ejemplo, en el hipertiroidismo hay crisis donde reacciona el cuerpo y puede dar a alguna complicación y ese momento lleva a la paciente a emergencias. En el hipotiroidismo no hay ese tipo de casos, doctor. No, no, Ya. definitivamente no. Por eso en las pacientes, por ejemplo, que tienen sus voces nodulares con hipertiroidismo, entonces se convierte en una patología muy seria y preferimos volverlas hipotiroideas. Y es preferible darle un suplemento de hormona tiroidea con el tiempo. ¿Me entienden? O sea, el hipotiroidismo es mucho más llevadero que el hipertiroidismo. Está. Definitivamente. Gracias, doctor. ¿Y cuál sería la complicación más grande que pueda afectar al feto? ¿Podría haber algún caso así? De hipertiroidismo, No, en hipotiroidismo. los trastornos del sistema nervioso central. Niños que nacen con deficiencia, retraso mental, entonces eso es severo. ¿Y esto se puede llegar a prevenir de alguna forma solamente con el tratamiento que nos dijo? Lo que pasa es que si dando un tratamiento a la mamá, pues podemos evitar las secuelas del feto al recién nacido, cuando nace. Podemos prevenirlo. Está bien, doctor. Ahora sí, ya está más claro, gracias. Ok, con todo gusto. ¿Alguien más tiene algo que preguntar? Chicos, les agradezco y nuevamente les pido disculpas por el retraso. Voy a compartir con mis alumnos las diapositivas si alguien las quiere tomar, con todo gusto. ¿Ya? Que tengan un feliz feriado. Chao, chao. Igualmente, doctor, gracias.